Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25, la palabra de Dios nos dice. Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Dios, le rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La familia, un proyecto de Dios. Hoy el título del tema es Desnudos. ¿Cuál es el título? Desnudos. En el capítulo 2, versículo 25 del libro de Génesis, la Biblia dice: y estaban ambos, ¿cómo dice? Desnudos. ¿Quiénes? Adán y su mujer. ¿Y qué pasaba? Y no se avergonzaban. ¿Cómo es que estaban desnudos y no se avergonzaban? Recuerde, decíamos anoche, que estamos trabajando en esta primera parte con todo lo que ocurrió antes del pecado. Adán y Eva fueron creados, Génesis capítulo 1, versículo 26, a imagen y semejanza de Dios. Y dice el versículo 27 que Dios los creó varón y hembra. Lo interesante es que los hizo a su imagen y semejanza. Pero ahora el versículo 25 del capítulo 2 dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué si estaban desnudos no se avergonzaban? ¿Qué es lo que significa desnudos antes del pecado? ¿Qué es lo que es desnudos antes de que la serpiente se introdujera con su engaño en el capítulo número 3? ¿Por qué Dios le hizo a Eva a Adán? ¿Cómo le hizo Dios a Eva a Adán? Cuando leemos en la Biblia descubrimos que Dios hizo a Eva de Adán. La hizo para Adán y se la entregó a Adán. ¿Es interesante esto? El tema anterior era ayuda idónea. Dios creó a Eva como una ayuda idónea. Y haciendo un breve repaso de lo que ya estudiamos, por amor a los que no estuvieron, decíamos que Dios no hizo a Eva del polvo de la tierra, la sacó de una costilla de Adán. Dios no sopló en Eva aliento de vida, le dio vida del cuerpo de Adán. Adán dijo que ella era carne de su carne y hueso de su hueso. Y cuando leemos al apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, encontramos, versículo 21 en adelante, encontramos a Pablo describiendo la relación que el hombre debe tener con la mujer. Y la establece similar o igual a la relación que Cristo tiene con la iglesia. Seguíamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, donde Pedro dice: maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no sean impedidas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Llama la atención que Pablo establece y dice y repite que la mujer es carne de la carne del hombre y es hueso de los huesos del hombre.
Cuando usted está casado, cuando usted está unido en una sagrada relación matrimonial con su esposa, legalmente, en función del derecho legal espiritual, ya esa mujer que nació en otra familia, que nació de otras personas, ahora legal y espiritualmente es parte de la vida suya. Ahora legalmente es carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y ante Dios hay una relación íntima y estrecha donde ambos forman uno, una sola carne, una unidad corporativa. Y decíamos ayer en Gálatas capítulo 3 versículo 28 que en Cristo no hay varón ni mujer, libre ni escita, sino que todos somos uno y todos debemos estar en Cristo. Y terminamos hablando de lo que significa en Cristo, personalidad corporizada. Leíamos también 1 Corintios 15:22, donde dice: en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vueltos a la vida. Si usted está en Adán, usted está heredando la muerte. Si está en Cristo, usted recibe la salvación y la vida eterna. Adán y Eva, el hombre y la mujer, el varón y la hembra deben estar en Cristo para recibir la vida. De allí la importancia de entender y comprender qué fue lo que Dios hizo cuando creó a la mujer, y la creó como una ayuda idónea. Sin embargo, hoy debemos trabajar con este versículo 25 que señala que Adán y Eva estaban desnudos. Nos interesa hablar de esta desnudez, siendo que aparece antes que el pecado entrara. A la luz de la Biblia debemos entender qué significa desnudo. Cuando la palabra desnudo aparece, todo el mundo se pone como... De hecho, hay una serie que presentamos en Canadá que se titula La teología de la desnudez. Y cuando se anunció el título, mucha gente se puso al brinco, se pusieron raras. ¿Qué será lo que este hombre va a hablar? Pero teológicamente hablando, cuando la persona peca, ¿cómo se siente? Vamos rapidito a Génesis capítulo 3. Antes de pecar dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Miren el capítulo 3, ¿qué ocurre después? Versículo 10. Y él respondió, ¿qué cosa? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí en este momento, ¿habían pecado o no habían pecado? A ver, ¿sí o no? Y ahora le hago la pregunta. Antes de pecar, ¿estaban desnudos sí o no? Y después de pecar, ¿se vieron desnudos sí o no? Y entonces, ¿cómo la cosa? Y de eso se trata. Y eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué es desnudo antes de pecar? ¿Qué es desnudo después de pecar? ¿Cuál es el significado de la palabra desnudo? ¿Qué valor tiene para nosotros? Porque ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿De qué estaban desnudos? ¿Qué era lo que no los cubría? ¿Y qué era lo que sí los cubría? ¿Qué pasó cuando pecaron? ¿Qué cosa desapareció de ellos? A mí me gusta la Biblia porque la Biblia explica, la Biblia presenta, la Biblia aclara las cosas que ella misma dice. Empecemos con la palabra desnudo. En el versículo 25, la palabra desnudo es un adjetivo. La pregunta, ¿qué cosa es un adjetivo? Y aquí se trae una definición textual. Los adjetivos son las palabras que modifican al sustantivo, lo acompañan y proporcionan información de este como sus propiedades o características. ¿Quiénes son el sujeto? Adán y Eva. ¿Qué está diciendo ese adjetivo desnudo de Adán y Eva? Que estaban desnudos. ¿Y qué significa desnudos a la luz de la Biblia? ¿Qué está pasando precisamente en este momento? ¿Qué es en realidad, cuál es en realidad el valor de la palabra? Vamos al versículo 26 y 27 cuando Dios los crea. Ponga mucho cuidado. En el versículo 26 de Génesis capítulo 1 dice que entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunto, ¿se repite la palabra imagen y semejanza, sí o no? Pues sí o no. Cuando usted estudia la palabra imagen, descubre lo siguiente. Imagen se traduce en español como una sombra, como un trasunto. En otras palabras, Dios creó al hombre y a la mujer para reflejar de él la imagen que él proyectaba en ellos. Cuando usted miraba a Adán y miraba a Eva, es como si usted estuviera mirando el perfil hermoso de Dios reflejado en esas criaturas. Es como cuando un papá se hace un traje nuevo y le manda a hacer un trajecito chiquito al hijo. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? De la misma tela que el papá se hizo el traje, le hace el traje al chiquitín. Y le compra una camisa blanca como la que él tiene. Y le compra una corbata igualita como la que él tiene. Y le pone los zapatitos del mismo color. Mi pregunta, ¿está mirando al papá en versión chiquita, sí o no? ¿Sí o no? De modo que eso es lo que nos está diciendo en hebreo. Adán y Eva son una versión chiquita, son una versión pequeña, son como una copia chiquita, un perfume pequeñito de la belleza y el perfil hermoso de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El plan de salvación intenta, el plan de salvación establece, el plan de salvación existe para que usted y yo reflejemos otra vez la belleza de la santidad de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, imagen y semejanza significa que Adán y Eva reflejaban la belleza y la santidad del carácter de Dios. Y usted dice, ¿me puede dar algún versículo de la Biblia para yo entender lo que está diciendo? Con mucho gusto. Hay un ejemplo, un modelo en el libro de Salmo, capítulo 104. Mire qué cosa linda. ¿Cómo puedo tener una idea, pastor, de cómo se veían Adán y Eva? Salmo 104. ¿Y qué podía yo pensar? Salmo 104. Salmo 104. Dice el Salmo 104, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Y mira lo que dice ahora. Te has vestido, ¿de qué cosa dice? De gloria. ¿Y de qué más? Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. Mi pregunta entonces, si Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, ¿qué cosa reflejaba Dios? Reflejaba gloria, magnificencia y luz. Cuando usted veía a Adán y Eva, estaban cubiertos de qué cosa? De gloria, magnificencia y luz. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? De modo que cuando usted miraba a Adán y miraba a Eva, veía brillar en ellos la belleza y la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, usted sabe que Dios, después de resolver el problema del pecado, Dios mismo los vistió, los cubrió con pieles de animales. Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay una palabra interesante en la Biblia, la palabra expiación. El verdadero y original significado de expiación significa vestir, significa cubrir. ¿No habla la Biblia de cubrirnos con el manto de su justicia? A ver si o no. Mira lo que dice Gálatas 3:27. Vamos rapidito. Dios no quiere que sus hijos estén desnudos espiritualmente. Dios quiere que usted esté vestido y su esposa esté vestida con su manto de justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Qué dice el verso 27? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Así que cuando Dios nos mira a nosotros que estamos en Cristo, ¿a quién está mirando Dios? A Cristo. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice: no debemos preocuparnos por lo que Dios y Cristo piensan de nosotros.
ni debe inquietarnos lo que Cristo piensa de nosotros, sino que debe ocuparnos lo que Dios piensa de Cristo, quien es nuestro sustituto. ¿Es hermoso el pensamiento o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando Cristo fue bautizado, ¿qué fue lo que dijo Dios desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Y en el monte de la transfiguración, ¿qué fue lo que dijo Dios acerca de Cristo Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia, a Él oí. ¿Le gustaría a usted que diga eso de usted también? A ver, ¿sí o no? ¿Cuánto le gustaría que yo dijera eso también? Entonces la clave está en Cristo. Antes de pecar, Adán y Eva reflejaban la belleza de la santidad de Dios. Estaban cubiertos con la luz que cubre a Dios. Estaban cubiertos de gloria y magnificencia. Después que pecaron, miren lo que dice Pedro, Romanos capítulo 3, versículo 23. Me gusta la Biblia porque ella responde las preguntas. Recuerda el método que estamos utilizando. Romanos capítulo 3, versículo 23, como dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el pecado entró, la luz desapareció, la gloria desapareció y la magnificencia también. ¿Y cómo se sintieron? Desnudos. ¿Desnudos de qué? De la gloria. ¿Desnudos de qué? De la luz. ¿Desnudos de qué? De la magnificencia. ¿Con qué se cubrieron? Dice la Biblia, con hojas de higuera. La pregunta es, ¿con qué se está cubriendo usted? Recuerde que estamos tratando en la serie La Familia, un proyecto de Dios. Estamos trabajando con el título Desnudos. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el significado de la palabra desnudo antes de pecar? Bueno, todo lo opuesto a lo malo de desnudo. Esa es la respuesta. ¿Entendieron la respuesta? Si una persona se desnuda en la calle ahora, ¿es un escándalo o no es un escándalo? ¿Sí o no? ¿Es bochornoso o no es bochornoso? Entonces se habla de culpabilidad, de sentimiento de culpa, se habla de todo lo feo que usted quiera decir. Antes de pecar, desnudo significaba inocente del pecado, ¿o no? Sin experiencia con el pecado, ausente de maldad, ausente de egoísmo. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, mire qué interesante, y esto es parte del tema que sigue. Mire qué interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad que la relación entre ellos comenzó a dañarse? ¿Se dañó o no se dañó? En un momento vamos a ver cómo se desnudaron espiritualmente, cómo fue el proceso, qué fue lo que pasó, cómo el pecado entró a la vida de Eva y cómo se adueñó de Eva y entonces conquistó a Adán, y cómo se adueñó de Adán y cómo se adueña de nosotros. El pecado es una entidad y mucha gente juega con la serpiente y termina perdiendo la vida. Con el pecado no se juega, siempre mata. ¿Qué cosa dice? Siempre mata. El pecado no es para jugar. De manera que Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios, vestidos con la magnificencia de Dios, vestidos con la luz de Dios. Estaban desnudos del pecado, de la maldad, de las cosas sucias y raras. No tenían experiencia ni con el pecado ni con la maldad. Su desnudez antes del pecado anunciaba su inocencia ante Dios y ante el cielo. No tenían experiencia con el pecado. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Y después que el pecado entró, comenzaron los problemas. Pero vamos rapidito a entender esto de cómo funcionó, cómo trabajó el asunto del pecado. Aquí viene la pregunta: ¿cómo Adán y Eva se llenaron de pecado? ¿Cómo fue que el pecado entró a sus vidas y se adueñó de ellos? ¿Cuál fue el proceso? Cuando leemos nuestros libros, y doy gloria a Dios por tantos libros que tenemos en la iglesia, hay una frase que ustedes conocen:
Se llama Las Avenidas del Alma. ¿Cómo se llama la frase? Las Avenidas del Alma. ¿A qué cosas se le llama las avenidas del alma? A los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Aunque usted no lo crea, usted es lo que oye, lo que ve, lo que huele, lo que come y lo que toca. Ay, mamá. Veamos rápidamente cómo el pecado se adueñó de Eva y se le entró por los 5 sentidos. Y después que entró en Eva y la atrapó bien atrapada, la usó para atrapar al pobre Adán, al infeliz Adán que no estaba cumpliendo con su deber. Recuerde que yo no soy feminista, hay que poner las cosas donde van y a cada quien darle la parte que le toca. ¿Estamos claros? ¿Dónde estaba Adán cuando el demonio le estaba conquistando a la mujer? Esa no es la pregunta. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente le estaba dando el cerebro a Eva? Tampoco es la pregunta. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente le estaba derribando con Eva? ¿Dónde estaba Adán? ¿Quién sabe? Si usted no cuida a su mujer, asegúrese que el enemigo tiene planes. Eso puede estar bien seguro. Bien seguro puede estar. Porque si usted no la cuida, ni usted cuida a su esposo, el enemigo siempre tiene planes para llevarse por otro lado. Eso sí, no es así. Es así, no es así. Abra los ojos, padre. Abra los ojos. Hay tantas cosas que quisiera decir, pero vamos a seguir con la Biblia. Vamos rapidito a la Biblia a ver el método del enemigo para atrapar a Eva y luego cómo atrapó a Adán. ¿A quién usó el enemigo para atrapar a Adán? Espere, al pecado que estaba en Eva. Una respuesta inteligente, ¿no? Primero el pecado atrapó a Eva, ¿sí o no? Sí. Y después el pecado usó a Eva para atrapar a Adán. ¿Quién es el culpable? El diablo y el pecado. ¿Sí o no? Oiga, estaba en un país determinado y tenía que atender una pareja. Y entonces estaban haciendo planes de divorciarse y estaban calientes. Cada uno quería criticar al otro y maltratar al otro y despellejar al otro. Y entonces me lo trajeron a los dos. Y le dije, muy bien, necesitamos dialogar. Sí, tenemos que hablar, pastor. Digo, esperen un momento. Vamos a seguir un método. Yo no hablo nunca con los dos al mismo tiempo. Número 1, voy a hablar primero con uno de los dos. Escojan con quién quiere que hable primero. No conmigo, dice la dama. Digo, ¿usted está de acuerdo que hable primero con ella? Sí, hable primero con ella, que ella se le acaba la gasolina y después me toca a mí. Después me toca a mí. Digo, no hay problema. Entonces, 15 minutos. 15 minutos con usted, después 15 minutos con usted, después media hora con los dos. Muy bien. El Señor salió, me quedé con la dama, oramos. Y dice, ya ahora me toca. Digo, no espérese. A usted no le toca nada. Usted va a responder lo que yo le pregunte. Pues pregunte. Dígame una cosa. ¿En cuántas cosas usted ha fallado para que lleguen al punto de divorciarse? ¿Qué es lo que usted está haciendo mal? Ah, no, espérese, si no es. Digo, así sí es. Dígame cuál es la culpa que usted tiene. ¿Qué es lo que usted ha hecho para que este matrimonio se desbaratara? Hábleme de usted. No, pero se supone que no se supone nada. Usted va a responder lo que yo le estoy preguntando. Y se me queda mirando con la mente en blanco. Comencemos. ¿En qué usted está fallando? Y mira para el piso y dice, hace mucho que yo no cocino como a él le gusta. Para que se fastidie. Muy bien, número 1, número 2. Y empezó a hacer una lista larga de cosas que estaba haciendo adrede para que él se fastidie. Y al rato le empiezan a salir las lágrimas. Le dije, ¿usted era así siempre? No. Entonces, ¿qué otra cosa usted ha estado haciendo para fastidiarlo a él? Y la señora abrió su corazón. Bueno, aquel que está afuera está que se come el techo porque él está creyendo que lo está despellejando. Cuando terminamos, que oramos, ya está con las lágrimas y todo, muy tranquila, muy compungida. Cuando abrimos la puerta, ahí está el tipo que está dando paseíto como quien dice, ahora me toca a mí. Y cuando viene la mira así, la mira y ve como que la mujer tiene tranquila, con los ojos llorosos. Entonces me mira a mí como ¿y él? Y yo digo, ahora toca a usted, señor. Y él entra y mira a la mujer, ahora él está preocupado porque ella está llorando, porque está diciendo, mire qué barbaridad. Y me dice, pastor, entonces, tranquilo, ahora toca a usted, siéntese. Cerré la puerta y comencé también el mismo método con él. Y empezó a abrir el corazón y abrir el corazón y ahí se vació. Le digo, entonces ninguno de ustedes son inocentes. No. ¿Y qué le dijo ella? Digo, esos son mis problemas con su esposa, esté tranquilo, vamos con usted. Y cuando él abrió el corazón y confesó todo lo que había que decir y habló todo lo que tenía que hablar,
Empezó a llorar como un bebé. Dice, pero, digo, ustedes son la gente más tonta que yo conozco. Se aman tanto que se están matando. Se aman tanto que no se entienden. ¿Qué tontos son ustedes? Pero se meter a esta mujer. Venga, entre, siéntese. Mire, escucha algunas de las cosas que él mencionó. Mencióneme las 4 y las 5 que ya tenemos aquí anotado. Sí, fulana, yo punto 4, yo punto 5. Digo, menciónele usted el punto 7 y el 8 del que hablamos. Punto 8, tal cosa. No me diga. Y punto, no me diga. Pues sí, pero nosotros nos estamos matando de tonto. Digo, de tonto. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Digo, se le metió el diablo a usted, se le metió el diablo a ella y se están acabando el matrimonio. Y los hijos están viviendo en un infierno. Ustedes no tienen derecho a que los hijos vivan en un infierno. ¿Qué le pasa a ustedes? Ay, se abrazaron y empezaron a llorar. Yo le hago una pregunta. ¿Somos seres humanos con debilidades y fraquezas, sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos ir a Dios para que Dios nos enseñe cómo son las cosas. Acusando al otro, criticando al otro, condenando al otro, no se va a resolver el problema. Cuando le preguntaron a Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tú me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Ah, bueno, al final de la jornada, ¿quién acusó? Ahí va. La mujer, Señor, la mujer esa que tú me diste. Qué cosa linda, mamá. Y cuando le dice, mujer, ¿qué has hecho? Es de la serpiente. ¿A dónde se fue el amor? Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Vamos a ver cómo entró el pecado en la vida de Eva. Tenga cuidado, porque es posible que el pecado esté coqueteando en la vida de alguien. Génesis capítulo número 3. Versículo 1, versículo 2 y versículo 4. Génesis capítulo 1, 3, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Yo le pregunto, ¿le habló la serpiente a la mujer, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Por dónde oyen las mujeres? ¿Por dónde oyen? Por los oídos. ¿Y los hombres por dónde oyen? Por los oídos también. Así que lo primero que le atrapó fue: señora, no oiga todo lo que le dicen. Eso es peligroso. Alguien dijo que las mujeres se atrapan por los oídos y los hombres por los ojos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y dice la Biblia, versículo número 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le hago una pregunta. ¿Cayó Eva en el terreno del enemigo al responder sí o no? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Si comen de ese, mueren. ¿Qué dice la serpiente ahora? No moriréis. ¿A quién le creyó Eva? Número 1, el pecado le entró por los oídos. Número 2, versículo 6. Después que entró por los oídos, mire por dónde entró también. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y pregunta, después que oyó, ¿a dónde se fueron los ojos? Al fruto prohibido. Cuando el demonio le atrapa los oídos, usted viene la curiosidad de ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y qué sigue diciendo? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya le atrapó el oído, ya le atrapó los ojos. Versículo 6 dice ahora, y tomó de su fruto. Ya le atrapó el tacto, ya le tiene 3 de los 5 sentidos. Satanás es paciente y te va ganando los sentidos poco a poco. No de repente, no. Poco a poco. Se toma su tiempo. ¿Sí o no? Poco a poco.
y te va dominando la mente y te va creando patrones de pensamientos y te va creando paradigmas falsos y te va ofreciendo lo que nunca te va a dar. Y te va colocando en la mente programas que no son ciertos para cuestionar los programas de Dios. Dios dice, moriréis. Él dice, no moriréis. Y empiezan tus preguntas. Yo no veo nada de malo en esto. ¿Por qué esto tiene que ser malo? Yo no veo nada de malo en esto. Si no ve nada de malo, porque está ciego que la combate. Y ahora mire por dónde se entró el pecado. Número 1, los oídos. Número 2, los ojos. Número 3, el tacto. Dice el versículo 6 que el árbol era agradable a los ojos. Cuando usted ve una fruta agradable, por ejemplo, en algunos países tengo que llegar y ver frutas que yo nunca en mi vida he visto. Nunca. Frutas raras. Me dicen, eso es sabrosísimo. Y algunas de esas frutas son feas. Yo digo, esta fruta es demasiado fea. ¿Quién dijo que es sabrosísima? Pastor, pruebe. Había una fruta peluda que usted tenía que pelarla como el limoncillo. Y dije que había que chupar lo que tenía dentro como un limoncillo. Y eso está feo, eso no. Entonces la otra persona agarró la peló y dice, mire, eso es dulce. Agarré yo la fruta esa, peluda, una fruta rara. Y hice así, crack, y le abrí. Y antes de meterle el diente, lo primero que uno hace es oler, ¿o no? Olí. Digo, esto no huele a nada. No, pero pruebe, eso está bueno, mire, estoy probando. Después que usted oyó, después que usted vio, antes de probar, después que toca, a usted se le ocurre oler, ¿o no? ¿O no? Hay algunos lugares que tienen mangos que son distintos a los mangos de nosotros. Por ejemplo, hay un lugar en Australia que se llama la Costa de Oro. Hay muchos mangos. Y cuando me trajeron un mango grandote así, y dije, bueno, estos mangos grandotes allá como que suelen no servir para muchas cosas. Pruébelo. Y me picaron uno. Lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Lo agarré y primero lo traje ¿a dónde? A mi nariz para olerlo. Yo imagino que cuando Eva le echó mano al fruto, ¿dónde lo trajo primero? A oler. Ya le atrapó el oído, ya le atrapó los ojos, ya le atrapó el tacto, ya le atrapó la nariz. ¿Qué solamente falta? Y Satanás me dice, muerde. Mordió y se la llevó el diablo. ¿Sí o no? Se le metió el pecado por los 5 sentidos. Cuando el pecado entra y se adueña de nosotros por los 5 sentidos, entonces se arma un problema serio. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella, ¿qué cosa? Mana, fluye la vida. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por mis caminos. Si de alguna manera tú sabes que el pecado está entrando por tus oídos, está entrando por tus ojos, está entrando por tu olfato, está entrando por lo que tocas y está entrando por lo que comes, querido, querida, te están programando. Si quieres saber cómo el pecado te está destruyendo, hay un termómetro espiritual que te dice cuánto daño el pecado te está haciendo. ¿Quieren conocer el termómetro? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Han visto cuando una gente tiene fiebre? ¿Qué le pone al que tiene fiebre? Un termómetro. Oiga, ahora hay una variedad de termómetros que uno se queda con la boca abierta. Hay uno que hasta suena, hay otro que toma colores. Le han inventado 1000 cosas para vender más. Se pone su termómetro y al ratito suena, cambia de color y tira luces. Hay un solo termómetro espiritual que dice hasta dónde está el nivel de pecado, hasta dónde te está adueñando el pecado. ¿Saben cómo se llama el termómetro? Oración. ¿Cómo se llama? Oración. Cuando Adán oyó la voz de Dios en el huerto, ¿qué hizo Adán? Número 1, le dio miedo, porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Se escondió. Cuando usted no está caminando bien con Dios, cuando el pecado se está adueñando de tu vida, entonces las oraciones son comunes y corrientes.
Las oraciones no tienen el peso que deben tener. Las oraciones no logran conectarte con Dios. Revisa tus oraciones. Analiza tus oraciones. Escudriña la frecuencia con que tú oras. Y más aún, establece una comparación entre tu salud física y tu salud espiritual. Es fácil hacerlo, mira. Siéntate un día y cuenta cuántos minutos te llevó desayunar. ¿Cuántos minutos te llevó almorzar, la comida del mediodía? ¿Y cuántos minutos te llevó la cena? Suma todo eso y entonces sabes cuánto tiempo dedicaste a comer físicamente. Compáralo, cuánto tiempo has pasado orando. Te garantizo que si pasas mucho tiempo comiendo físicamente y poco tiempo comiendo espiritualmente, espiritualmente te estás muriendo. Si la cantidad de tiempo que usas para orar la usaras para comer, ¿dónde estarías viviendo? ¿En tu casa o en el cementerio? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Hay gente que se arrodilla y ya lo resolvió y salió corriendo. Si esos 3 minutitos que duraste orando lo durara comiendo, ¿cuánto podría haber comido en 3 minutos? Cuando el pecado entró en Eva y se adueñó de su mente, se adueñó de todas sus funciones vitales. Se adueñó del hipotálamo. Y el hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. La dominó completamente. Y lo único que hizo fue correr a acabar con su esposo. No porque ella fuera mala, sino porque el pecado la dominó. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? Y cuando llegó donde Adán, ¿qué cosa le mostró? ¿Qué le mostró? El fruto. Mira, yo comí y no me he muerto. Mira qué sabroso es. Toma, come, come, come. Y el infeliz se puso a analizar las cosas y me dijo, bueno, si tú te metiste, me meto yo también. ¡Frum! Compadre, un momento, mi negro, razona qué es lo que está haciendo. No, pues se metió de cabeza. ¿Se le metió el pecado a Adán, sí o no? ¿Sí o no? Y de ahí en adelante tenemos este problema de esta lucha por dentro, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Aquí está la guerra que tenemos. Desnudos. Antes del pecado significaba inocencia, ausencia de maldad, ausencia de pecado, comunión estrecha con Dios, relación íntima con los seres celestiales. Después del pecado, desnudo significa todo lo que usted sabe y yo no voy a repetir. Lo hermoso de todo esto es que entre un problema y el otro problema, entre el pecado y sus consecuencias, hay un Dios clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y ahora viene la parte más interesante de todo esto. Entonces, pastor, si el pecado entró en nosotros, si el pecado mora en nosotros, como dice Pablo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debe ocurrir ahora? Hay algo interesante en esta segunda parte, y es que aunque el pecado entró, y con el pecado de la muerte, el Señor no se cruzó de brazos. Cuando el pecado entró y con él la muerte, más tarde entra Cristo y con Cristo entra la vida. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios deja claro lo que sería el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y cuando leemos la Biblia, el Señor no dejó ausente al ser humano de las cosas celestiales. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. ¿Cuánto poder tiene la Biblia? ¿Cuán poderosa es la Biblia? ¿Cuán trascendente es la Biblia? ¿Cuántos secretos hay en la Biblia? ¿Y hasta dónde puede llegar la Biblia? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23.
¿Qué puedo recibir a través de la Biblia? ¿De qué puedo participar a través de la Biblia? Dice la Biblia. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo dice? Siendo renacidos, ¿cómo dice ahora? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos nosotros nacer de nuevo? Sí. ¿Podemos tener un nuevo nacimiento? Sí. ¿Podemos nosotros recibir por la palabra de Dios una nueva simiente? Sí. ¿Y cómo es esa nueva simiente? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de lo alto. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que recibo a través de la palabra de Dios. Por tal razón, tengo la simiente que recibí de mis padres que no puede dejar de pecar, pero tengo la simiente que viene de Dios que no sabe pecar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Por tal razón, el esposo tiene futuro, la esposa tiene futuro y los hijos tienen futuro en Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? No debemos enfocarnos en el compañero que falló, no debemos enfocarnos en la compañera que falló, no debemos enfocarnos en los hijos que están hechos leña. Debemos enfocarnos en Cristo, que es todopoderoso, para rescatar a la familia. ¿Es lindo o no es lindo? Porque la familia es un proyecto de Dios y nadie más empeñado en ella que el mismo Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Ahora le tengo un pequeño examencito, a ver si se lo aprenden. ¿Puede una persona vivir una vida de excelencia en todos los sentidos, sí o no? Hago la pregunta. ¿Puede una persona vivir una vida de excelencia en todos los sentidos, sí o no? A ver, sí o no. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Está Dios el Padre de parte nuestra? ¿Está Dios el Hijo de parte nuestra? ¿Está Dios el Dios Espíritu Santo de parte nuestra? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, sí, la excelencia es el resultado de la eficacia y la eficiencia. La eficacia es la respuesta a una pregunta: ¿qué debo hacer? Y la eficiencia es la respuesta a otra pregunta: ¿cómo puedo hacer correctamente lo que debo hacer? Y yo le pregunto, ¿tiene Dios suficiente poder para transformar la vida suya? Perdonar sus pecados, cambiar y transformar su mente y todo su ser y santificarle por completo. ¿Tiene Dios poder para eso? ¿Sí o no? Mire cómo lo dice 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Vamos rapidito. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Dios ha decidido que su familia debe vivir a la altura de lo que Él quiere. Dice el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea ahora irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Le pregunto, ¿se compromete Dios a transformar la vida suya, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le cree usted a Dios? Los hábitos son una respuesta a un estímulo determinado. ¿Qué son los hábitos? Una respuesta aprendida a un estímulo determinado. ¿Qué son los hábitos? Una respuesta aprendida a un estímulo determinado. Usted actúa como actúa, usted es como es por los hábitos que usted tiene. Mi pregunta: ¿puede Dios a través de nuestros oídos, de nuestros ojos, del olfato, el gusto y el tacto cambiar y transformar nuestra vida, sí o no? ¿Sí o no? Y entonces Dios puede convertirnos en personas excelentes. Por tal razón, necesitamos entender cómo se forman los hábitos para comprender cómo trabaja el Espíritu en nosotros.
¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Le gustaría salir de aquí hoy con una semillita en su corazón y en su mente que le haga comenzar una vida nueva, transformadora y gloriosa para la honra y la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento es la palabra nous, por la renovación de vuestra mente. Le garantizo que si usted hace lo que dice Dios en su palabra, su vida será cambiada y transformada. Su hogar será transformado, su vida será otra, su esposo o su esposa serán otros, sus hijos serán otros. Su hogar se convertirá en luz en medio de la oscuridad. Y aquí tiene los 4 pasos. Los pasos para formar hábitos nuevos. Número 1. Cuando usted no lo sabe, el primer paso se llama inconsciente inexperto. Inconsciente porque usted no lo sabía. Inexperto porque usted no lo está haciendo ni lo sabe hacer. ¿Cuál es el primer paso? Inconsciente inexperto. Mucha gente no sabe que el culto familiar es de vida o muerte. Mucha gente no sabe que orar es de vida o muerte. Mucha gente no sabe que estudiar la Biblia es de vida o muerte. ¿Cómo están? Inconsciente, inexperto. Número 1. Número 2, cuando ya usted lo sabe, entonces se convierte en un consciente inexperto. Ahora usted está consciente que usted no sabe. ¿Eso sí o no es así? ¿Eso sí o no es así? ¿Cuál es el primer paso? Inconsciente inexperto. ¿Y el segundo paso? Consciente inexperto. Ahora estoy consciente que yo no lo sé. ¡Wow! ¿Cuánto problema en mi matrimonio porque no he estado en comunión con el cielo? ¿Cuánto desastre con mi pareja, con mi compañero, con mi cónyuge porque no he estado conectado con el cielo? ¿Cuánto desastres en mi vida porque no he estado caminando como Dios manda? Número 3. Ahora la persona empieza a cambiar las cosas y se hace un consciente experto. Aprende. ¿Recuerda cuando usted sacó la licencia de conducir, la licencia de manejar? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Verdad que cuando usted comenzó a manejar, que sacó su licencia, en los primeros días sudaba? Y algunas damas, para saber qué era derecha o qué era izquierda, se hacían así, a ver para dónde tenían que doblarse. ¿Sí o no? Ya tiene la licencia, pero no tiene el hábito de manejar. Consciente experto. Me dieron la licencia y a veces se turba que no sabe por dónde va a arrancar. Y cuando llega, tiene que aguantarse un ratito en el estacionamiento antes de entrar a la oficina para secarse el sudor del estrés tan grande de haber manejado. Yo me acuerdo en Santiago. Yo era el pastor de la iglesia central de Santiago y tenía mi primer carro, compadre. La calle se veía tan estrechita y iba bien despacito. Y los carros me pitaban la bocina, me decían, cruz. Y cuando llegaba a la iglesia, llegaba tenso. Y la angustia era después de predicar que tenía que volver para mi casa. Y dije, esto se va a acabar. Agarré el carro y se empezó a dar vuelta como loco, por toda parte que me diera la gana. Oye, me entró una fiebre que andaba en el carro corriendo para arriba y para abajo, sudando la fiebre, hasta que entonces me convertí en un inconsciente experto. ¿Cuál es el número 4? Inconsciente experto. Ya usted puede manejar, puede hablar por teléfono, puede hacer 1000 cosas y maneja perfectamente bien, porque el hábito de manejar se convirtió en parte de la vida suya. Y yo pregunto, ¿puede la santidad, la comunión con el cielo, la relación con Dios ser algo inconsciente experto, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Y cuando eso ocurre en papá, cuando eso ocurre en mamá, es casi seguro que pasará a los hijos. Imagínense un hogar donde papá sea espiritualmente inconsciente experto, mamá sea espiritualmente inconsciente experta y los hijos sean espiritualmente inconsciente experto. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría esa experiencia a usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo.
Cuando esa es tu experiencia y tu realidad, entonces tu vida se convierte en una vida práctica. La praxis es un proceso mediante el cual una idea o una teoría o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Si lo que hemos hablado esta semana, los principios que hemos presentado esta semana, los toma, los asimila y los aplica en tu vida, los integra en tu vida, te garantizo en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo transformará tu vida y hará de tu hogar un lugar de bendiciones y de maravillas. Hablaba con el pastor Guzmán, comentaba con María Antonia. Nosotros estamos en la mejor disposición de preparar toda la semana que hemos presentado en audio para regalarla a los que la quieran tener. Le pedí a María Antonia que se preparara para tener un papelito donde usted pueda poner allí su nombre, su dirección, su teléfono, su correo, diciendo sí, yo quiero una copia. Yo no estoy vendiendo nada, no tiene que pagar nada, es un regalo. Nosotros vamos a editar todo esto en audio, no se lo prometo en DVD porque eso toma mucho tiempo, pero por lo menos en audio. ¿Le gustaría tener una copia de esto? María Antonia, ¿tenemos su papelito por ahí? ¿Lo están buscando? Muy bien. Le van a entregar un papelito para usted llenarlo. Nosotros vamos a trabajar en eso del audio para ver lo más pronto posible que lo puedan tener y entonces hacérselo llegar. No tiene que pagar por ello, no está asumiendo ningún compromiso. Número 1. Ahora, número 2. Déjeme hacer un anuncio ahora antes de orar. Esto que estamos hablando, ¿usted cree que beneficia a las familias aquí en República Dominicana? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Yo creo que también beneficia a las familias en el resto del mundo. Lo estamos filmando para enviarlo a muchos lugares fuera de este país, donde la gente seguirá lo que aquí está pasando. Es posible que muy pronto en YouTube usted pueda ver su cara que aparece en aquel lugar. Y la presentación de todos estos temas. Quería darle las gracias a ustedes que nos están siguiendo y a cada uno de ustedes presentes en este lugar. Para mí ha sido un gozo estar esta semana con ustedes. Mañana, si Dios quiere, en la mañana presentaremos el último tema. Me ha llenado de alegría y de gozo saber que tienen grandes planes en este lugar y yo doy alabanza y gloria a nuestro Dios. Pero una cosa es necesaria, queridos y queridas, necesitamos entregarnos a Cristo Jesús. Y quiero terminar esta noche con un llamado. Mi llamado es el siguiente para ti. Si tú sabes que tienes que tomar una decisión firme de entregarte completamente a Dios, sal de la multitud y ven y sube aquí arriba conmigo. Sencillamente salte y camina para arriba conmigo. Al hacerlo tú estás diciendo, yo tomo la decisión hoy de entregarme completamente a Dios, de permitir que el Espíritu more en mi vida, de aceptar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu me haga nacer de nuevo. Solo sal de la multitud y sube aquí arriba conmigo. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío. Sí, es un desafío. Pero hoy tú le estás diciendo, bueno Dios, hasta hoy no he vivido a la altura de lo que usted quiere porque no lo sabía. O posiblemente no entendía, pero ahora ya lo sé. Y quiero que el Espíritu tome la dirección de mi vida, el control de mi mente y haga en mí, conmigo, su voluntad. Pasa al frente, sube aquí arriba conmigo. Mañana, Dios mediante, tendrán una maravillosa experiencia en este lugar. No te la pierdas. Siempre he creído que las almas las gana el Espíritu Santo. Siempre he creído que la inspiración viene de la palabra de Dios. Siempre he creído que el más empeñado en salvar a sus hijos es Dios. Pero necesitan entender y comprender el mensaje. La familia, un proyecto de Dios. Si tú amas a tu familia, necesita entregarte al Señor. Si tú amas a tus hijos, necesita entregarte al Señor. No estás lo suficientemente preparada ni preparado para hacerle frente a los embates de un hogar si no estás anclada en la roca de salvación que es Cristo el Señor. No sabrás qué hacer si el Santo Espíritu no te da la inteligencia y la sabiduría necesaria. Por eso te digo en esta hora, acércate al Señor, atrévete a tomar la decisión y decir, bueno, a partir de hoy yo entrego mi vida a Dios
para que haga conmigo y en mí su voluntad. No es un asunto de religión, hemos dicho, es un asunto de relación. Revisa tus oraciones, es el termómetro que te dice cómo estás. No es cuántos años tienes en la iglesia, sino cuánto tiempo pasas en íntima comunión con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tú sabes que tiene que salir del público y venir al frente, hazlo ahora. Pastor, porque usted la pone muy difícil. Ese es el punto, querido, ponerla difícil. Porque Cristo no se la pusieron fácil. ¿O fue fácil morir en la cruz? ¿Fue fácil morir en la cruz? ¿Fue fácil cargar la cruz? No. Entonces yo no te la voy a poner fácil. Sal del grupo, pasa al frente, desafía a todos los ojos curiosos y ven aquí arriba conmigo y dile a este público y al mundo entero: hoy, en este día, le doy todo el derecho legal a Dios sobre mi vida. Hoy, en este día, Dios es el dueño de mi vida. Hoy, en este día, le autorizo al Espíritu Santo que me cambie y me transforme. Atrévete a hacerlo. Sal del grupo y ven al frente conmigo. Entrégale hoy tu vida y tu familia al Señor. Hoy, en este día. Hoy declara ante el universo: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hoy dile al mundo: yo me pongo de parte de Jehová. Hoy dile a la gente: decido seguir el consejo de Dios cuando dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Atrévete a hacer eso. Sal del montón y ven para acá arriba con nosotros. Atreve a desafiarte a ti mismo. Dile sí a Dios. Dile a Dios: Señor, hoy usted es el primero en mi vida. Hoy comenzamos a caminar abrazados. Hoy comenzamos ese transitar que tuvo Enoc, que termina en las puertas de la Canaán celestial. Hoy queremos, Dios, que nuestra familia sea un proyecto suyo. Me llena de gozo cómo Dios hace promesas a aquellos que se acercan a Él. Me llena de gozo saber cómo Dios cumple cada una de sus promesas. Permítame terminar con otra pregunta para entonces orar. Hay muchas personas que nos están siguiendo en cualquier rincón de la tierra. Usted tiene el derecho a hacer la decisión también. En esa pantalla que está enfrente, levántese de su asiento y pase al frente y colóquese delante de la pantalla. Usted tiene derechos también. Y si tiene su esposa y sus hijos, tómelo a todos y dígale: vengan, vamos, como familia nos entregamos al Señor. Háganlo ahora, sin ningún temor. Acérquense a la pantalla y díganle al Señor: hoy nuestra familia se entrega a usted y se dedica a usted. Y yo pregunto: ¿creen ustedes que Dios está interesado en las familias todavía, sí o no? ¿Nos ha hablado Dios en esta ocasión a través de su palabra? Sí. Dios no quiere que estemos desnudos espiritualmente. Dios quiere vestirnos con su manto de justicia. Queremos que en este lugar, en esta iglesia de Naco, en esta ciudad, este lugar se convierta en un faro de luz que ilumine todo este sector y toda la capital y el país. Mientras más cerca los miembros de esta iglesia estén del Señor, mientras más guiados y dirigidos por el Santo Espíritu sean, mayor cantidad de personas se entregarán a Jesús. Esperamos que este fin de semana, que es lo que nos queda, sea un lugar de reposo, un lugar de acercamiento, un lugar de encuentro, donde usted y Cristo se abracen y permanezcan unidos desde ahora para siempre. Mi pregunta final: si usted quiere dedicar su familia, su hogar a Dios en esta hora, levante la mano conmigo. Si quiere dedicar su vida personal, levante la mano conmigo. Si quiere decirle a Dios que quiere comenzar de nuevo, levante la mano conmigo. Si hoy quiere comenzar de una hoja en blanco, levante la mano conmigo. Y permita que su cuerpo se convierta en templo para la morada del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por esta semana que nos ha dado para estudiar su palabra, para comprender su verdad, para descubrir en ella, Señor, el interés que usted tiene en nuestras familias.
Gracias, Dios, porque la familia es un proyecto suyo. Gracias porque aunque el pecado entró y con el pecado la muerte, Cristo entró y trajo la vida. Y gracias porque Cristo pagó con su vida mi muerte y Cristo me da su vida a cambio de mi muerte. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por el Santo Evangelio. Gracias por la Biblia. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de los ángeles. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su Espíritu Santo descienda sobre cada persona que escucha este mensaje o sobre cada persona que sigue esta presentación en cualquier lugar del mundo. Que desde hoy el Espíritu comience a cambiar y transformar nuestras vidas de tal suerte que reflejemos la belleza, la santidad, la imagen de Cristo Jesús. Que nuestros hogares se conviertan en un lugar poderoso, donde Cristo reine en cada corazón, donde el Espíritu nos transforme de gloria en gloria, como a su imagen, Señor. Lávenos con la sangre de su Hijo, perdone nuestras faltas y pecados y quite de nosotros todas estas cosas raras que nos alejan de usted. Bendiga a papá, bendiga a mamá, bendiga a los hijos, como dijera el ángel Gabriel, para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Como Juan el Bautista, que cada uno de nosotros predica un evangelio de salvación y las familias completas se entreguen a Jesús y muy pronto, cuando vengan las nubes de los cielos, puedan decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dios les bendiga a todos.